Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Camila Cárdenas y hoy les voy a mostrar cómo utilicé Tracker Physics para realizar un análisis de marcha. Va a empezar seleccionando el archivo necesario. Entonces va a la carpeta amarilla con una flecha. Voy a la carpeta donde se encuentra grabado el video que necesito. Descargas. Y aquí ya puedo ir a encontrar el video que necesito. En este caso es este. Lo selecciono y espero a que se exporte a la pantalla. Una vez exportado, pues me doy cuenta de que el video no está en una posición natural. Entonces vamos a ir aquí en video, donde dice filtros, la parte de nuevo. Podremos ver que aquí se encuentra esta opción que nos permite rotar el video si llega a pasar esto. Ok, en la parte de acá abajo se puede encontrar el límite del video y las puntas negras son las que delimitan el video a usar. En este caso voy a cortar mi video. Quiero que empiece desde acá, un poquito más atrás, un poquito aquí, perfecto. Y lo quiero que termine un poquito antes. Entonces lo corro aquí y perfecto. Lo siguiente es que voy a determinar un punto de sistema de referencia. Entonces nos dirigimos acá, que tiene como forma de L en color morado. Aquí nos puede aparecer todo el punto de referencia en el centro de la imagen. Pero mi punto de referencia en este caso será el centro del cuerpo de la niña en este caso. Entonces nos dirigimos, dejando todo el eje X positivo, al igual que el eje Y. Lo siguiente es que vamos a seleccionar la parte de la vara de calibración para mirar la distancia que va a recorrer. Vamos acá, que tiene como forma diagonal azul. Vamos a nuevo, vara de calibración. Y para lograr que se muestre la flechita, vamos a hacer aquí clic, vamos a hacer Shift y aquí nos aparece el cuadrito. Vamos a seleccionar del punto desde donde se midió antes la distancia a caminar. Entonces, desde acá y nos dejamos hasta acá. Recuerda siempre poner la medida en metros. En este caso la distancia que caminó fue de 2 metros. Listo. Lo siguiente es que vamos a ir a seleccionar a la parte de crear. Y como se puede ver en el video, la niña tiene 3 puntos de referencia de color rosado, lo cual nos servirán de guía para realizar un análisis correcto en cada gráfica y en cada paso que realice. Vamos a ir en crear, masa puntual, y esperamos que se cree en esta parte una tablita donde nos llevará el conteo de las masas que vamos a utilizar en este caso. Al aparecer vamos a hacer Control Shift, nos va a aparecer este círculo. Vamos a seleccionar la primera masa que se encuentra a nivel del pie, Enter, y nos va a aparecer esta tabla. Esta tabla va a ayudar a mirar la localización en cada cuadro a la hora de caminar la niña. Se puede ver en el video cómo se perdió el punto de origen. Entonces en este caso lo haré de manera manual. Verlo. Entonces voy a volverlo a hacer. Para hacerlo de manera manual, solo vamos a oprimir la tecla Shift, que nos va a hacer la marca cuadro por cuadro durante el video. Va a ser aquí, aquí, así poder seguir correctamente el recorrido sin que se pierda el punto central que se necesita, que en este caso es el pie, en el cual tiene el punto guía. Y así sucesivamente poder determinar cuadro por cuadro cómo es su avance.
En la parte derecha se puede ver cómo se van generando una gráfica y una tabla de datos. La primera, las tablas que van a aparecer van a ir en contra del tiempo. Es esperar a los cambios que tienen la elevación de... Ya casi se termina la cantidad de cuadros. Y así es como se puede terminar cuadro por cuadro. Cuando el punto está más definido y no se pierde tanto en la marcha, es más fácil completar su recorrido. En este caso hemos terminado y acá se pudo evidenciar que se creó una tabla de datos correspondiente. Vamos a seguir, aquí vamos a tener la muestra de las tres gráficas. Aquí están. Esta vamos a hacer una variación que va a ser la magnitud de la velocidad. Y en este caso se podría ver la siguiente masa. Y hay que ver cómo siguió cuadro por cuadro al punto señalado. Así sucesivamente por cada masa que ponga se va a ir generando las gráficas y las tablas necesarias. Ahora vamos a utilizar una masa donde no tendremos que marcar cuadro por cuadro. Vas a hacer el mismo procedimiento de crear masa puntual. En este caso no solo se va a utilizar Shift sino Control. Vamos a ir a la rodilla, clic y Enter. Va a aparecer el cuadro y aquí ya sería más de... Y aquí nos piden de que ha perdido el punto central. Y iremos cuadrando cada cosa. Y así sucesivamente podrás hacer las masas necesarias. Y eso es todo por hoy. Gracias. Espero que haya quedado claro el uso de Tracker Physics. En cuanto al análisis de marcha de la masa A, tenemos que al iniciar se observa que el sujeto ejecuta la fase media de apoyo de la marcha, pues por eso la pendiente se eleva de 0 hasta 0.5 en el eje Y seguido de esto se ve un movimiento rectilíneo uniforme, pues la pendiente se dirige de forma recta en el segundo 0.5 y se debe a que el sujeto pasa a la fase final de apoyo y el cuerpo pasa a estar en un eje vertical, por lo que se estabiliza el tobillo con ayuda de músculos como el tibial posterior y los peroneos, y así para cada ciclo de la marcha. Que el tobillo es un estabilizador principal para la marcha, pues este soporta las cargas del cuerpo para cada paso, por lo que se observa en el eje Y relacionado con el tiempo, en donde la velocidad de la plantiflexión la observamos de igual forma el apoyo y la elevación del tobillo. Por eso, al iniciar la pendiente, esta va de forma descendente entre los segundos 0 y 0.5, pues se está realizando el apoyo inicial del pie con la superficie, para después realizar un apoyo medio, en donde gráficamente se elevan progresivamente los marcadores hasta 0.15 metros en Y, y es allí donde se observa el balanceo para dar nuevamente el siguiente paso.
Por último, tenemos que en relación de la velocidad sobre metros sobre segundos y el tiempo en segundos, vemos que el sujeto realiza un apoyo medio para dirigir el tobillo hacia adelante y generar contacto con la superficie. Por eso la pendiente va de forma descendente hasta el segundo 0.5, y allí se mantiene una línea recta en el mismo segundo que es 0.5, por lo que ya entró en contacto con la superficie, que sería en la fase de apoyo para nuevamente realizar la elevación y la flexión plantar, que también se verá observada a medida de la rodilla y la cadera para lograr ejecutar el siguiente paso. Por eso la pendiente se eleva rápidamente hasta el segundo 1 y allí se inicia de la misma forma el siguiente ciclo de la marcha. Bueno, en el análisis de la marcha B, durante la marcha inicial, en las variables relacionadas tiempo con velocidad, observamos que la pendiente en la gráfica inicia de forma descendente, pues se observa el final de la fase de oscilación de la marcha, pues hay una desaceleración del miembro inferior derecho para lograr el contacto con la superficie. Entre los segundos 0,4 a 0,6 hay un movimiento rectilíneo uniforme, pues en este momento se presenta la fase inicial de apoyo o de respuesta a la carga, seguido de una desaceleración y un control de rodilla y del tobillo, por lo que la pendiente se mantiene de manera recta. Luego se observa una pendiente elevada desde el segundo 0,6 aproximadamente al segundo 0,8, pues aquí inicia la fase media o de apoyo y el despegue de los dedos del miembro contralateral, y de esta forma a medida que se va avanzando hay una estabilización de cadera y de esta forma genera una aceleración proporcional a la longitud de la zancada. Bueno, en la masa B, en la articulación de la rodilla, durante el proceso de la marcha relacionado X con el tiempo, se observa una pendiente ascendente uniformemente, por lo que se da un movimiento uniformemente acelerado. Pues en la articulación de la rodilla, los marcadores se mantienen posicionados de debida forma todo el tiempo. Sin embargo, hay ciertas curvas, pues esto se debe a la fase previa de oscilación de la marcha, en donde los flexores de la cadera hacen que se genere un impulso hacia adelante y por lo tanto inducen a la rodilla a generar una flexión. El eje con el tiempo, la pendiente se presenta en forma descendente entre el segundo 0 hasta el segundo 0,1, pues el sujeto inicia una marcha, por lo que la articulación de la rodilla inicia un poco en flexión y posteriormente se mantiene un movimiento rectilíneo hasta el segundo 0,3 y 0,4. Pues allí es donde inicia la fase final de la oscilación, que es en donde se desacelera la pierna para posicionar correctamente el pie para ponerlo en contacto con la superficie. Esto genera que la pierna que genera el contacto con la superficie realice una extensión completa de rodilla y por ende el marcador que está posicionado en esta articulación muestra una pendiente descendente hasta el contacto con la superficie para iniciar un nuevo ciclo. En cuanto al análisis de la marcha de la masa C, observamos que durante el proceso de la marcha, relacionando X con el tiempo, se presenta una línea de tendencia ascendente, pues el movimiento es un movimiento, valga la redundancia, uniformemente acelerado, pues esto se debe a que diferentes músculos que estabilizan la articulación del trocánter mayor, al caminar o al marchar, produzcan que la cadera se mantenga alineada y funcione acompañado tanto de miembros superiores como de la rodilla y tobillo, que ayudan a la estabilización de la cadera para un correcto proceso de la marcha. Va inicialmente una pendiente descendente en Y relacionada con el tiempo desde aproximadamente el segundo 0.75, pues la articulación del trocánter mayor en cuanto al miembro inferior derecho se inclina para realizar la fase de apoyo o contacto con la superficie, y nuevamente este vuelve a ascender cuando se produce el despliegue plantar y una leve elevación de la cadera para realizar el proceso de oscilación. Por lo tanto, en la gráfica de estas variaciones, entre los segundos 0.5 al primer segundo, son relacionadas por el mecanismo de estabilización al marchar, pues el despliegue, apoyo medio y la oscilación intervienen en este proceso.
C, relacionando la velocidad en metros sobre segundos, se observó al inicio una recta lineal que después desciende y rápidamente asciende instantáneamente, por lo que se dedució que se debe al momento en el que se eleva la cadera y se mantiene en línea hasta que vuelve a descender debido a la oscilación de los pies al marchar, pues cuando se produce la fase media de apoyo plantar, en esta pierna de apoyo se estabilizan la cadera y también la rodilla, mientras el cuerpo avanza medianamente sobre un pie estacionario. Debido a esto se producen estos cambios y variaciones en la gráfica. La marcha humana es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano en posición erguida se mueve hacia adelante, siendo un peso soportado alternadamente por ambas piernas. En el análisis de marcha realizado por el programa Tracker se evidencia en la masa A, en la gráfica de tiempo versus posición, que en el tiempo de 0 a 0,5 empieza el ciclo de marcha en donde el pie hace un contacto con el suelo a través del talón. En la gráfica del tiempo versus Y, en donde el tiempo en 1 y en Y en 0,8, en la gráfica de tiempo versus velocidad, donde el tiempo en 1 y la velocidad en 2 se presenta el despegue del antepié. En la gráfica del tiempo versus velocidad, con tiempo en 1,5 a 3 y la velocidad en 1, se evidencia la fase de oscilación como preparación. En la masa B, en la gráfica Tx en T 1,0 y en X 0,2, en la gráfica Ty en T 1,0 y en Y 0,18, se evidencia la fase de contacto inicial. Esta fase consiste en posicionar el pie correctamente al entrar en contacto con el suelo. Para ello, en la rodilla intervienen los isquiotibiales y cuádriceps. En el minuto 1:23, gráfica TXT en 1,5 y X en 0,6, en la gráfica TY T en 1,6 y en Y 0,18, en la gráfica TB en T 1,5 y en B 0,3, se evidencia la fase inicial del apoyo o de respuesta a la fase inicial de apoyo o de respuesta a la carga. En el minuto 1:39, en la gráfica TXT en 3,4 y en X 1,0, en la gráfica TY T en 3,4 y Y en 0, en la gráfica TB en T 3,4 y en B 0,2, se evidencia la fase media de apoyo. El comienzo de esta fase viene marcado por el despegue de dedos del miembro colateral. En la pierna de apoyo se estabiliza la cadera y la rodilla, mientras el cuerpo avanza sobre un pie estacionado. Simultáneamente, el miembro opuesto comienza su fase de oscilación o balanceo y el cuerpo se encuentra en apoyo monopólico. En la masa C, en la gráfica Tx en T 1,0 y X 0,3 y en la gráfica Ty en T 1,0 y en Y 0,40, en la gráfica 1,0 y en B 0,4, se evidencia la fase de contacto inicial. En la cadera se produce una contracción de los extensores glúteo mayor y medio. En el minuto 2,14, gráfica TXT 2,0 y X es 0,6, en la gráfica TY en T 1,9 y en Y 0,40, en la gráfica TB en donde T es 1,9 y B es 0,4, se evidencia la fase previa de la oscilación. El contacto inicial del miembro opuesto marca su inicio, así como el comienzo de la fase doble apoyo. En el minuto 2:35
31 en la gráfica TX en T 3,5, en X 1,0, en la gráfica TY en T 3,0 y en Y 0,39, en la gráfica TV en T 3,5 y en B 0,4, se evidencia la fase inicial de la oscilación, en donde los objetivos son decelerar la pierna y preposicionar correctamente el pie para establecer contacto en el suelo.